Entonces continuemos hablando sobre estas derivadas direccionales. Bien, ya terminamos este ejemplo. Entonces vimos que en términos de cuentas es muy sencillo calcular derivadas direccionales en virtud del teorema 13.9. ¿Listo? Pero debemos considerar algunos casos. Por ejemplo, aquí en el teorema dice que esta fórmula es válida si la dirección es un vector unitario, ¿sí? Que se escribe así, coseno de teta i más seno de teta j. ¿Listo? Entonces, ¿qué pasa si a nosotros nos dicen calcule la derivada direccional en tal dirección, B, por ejemplo, y no nos dicen, no nos dan un vector unitario, sino un vector cualquiera? ¿Qué hacemos en esos casos? Entonces, debemos recurrir a usar algunas pequeñas herramientas de la álgebra lineal. Permítame hacer este ejemplo igual del libro. Ahorita vamos a la sección de ejercicios, hacemos unos diferentes. ¿Listo? Entonces dice, halla la derivada direccional de esta función, que es x al cuadrado seno de 2y, ¿no? Que es una superficie bastante extraña. Miren cómo se comporta. Sí, esa es la superficie y nos dicen que calculemos la derivada direccional en el punto 1, pi medios y en la dirección b igual a 3i menos 4j. ¿Listo? Entonces, vamos a analizar ese ejemplo aquí en la pizarra. Entonces, miren, f de xy igual a x a la 2 seno de 2y. Listo. Esa es mi función. Y la dirección es b igual a... Miren que aquí ya no usan la letra u en el libro. ¿Sí? Porque la letra u la hemos dejado solamente para cuando el vector es unitario. Y miren que este vector lo escriben así, ¿no? 3i menos 4j. No se dejen engañar por esa notación. Eso es lo único que quiere decir, recordando quién es i y quién es j, que b es igual a 3, menos 4. Listo. Y yo creo que nadie duda de que este vector no es unitario, ¿verdad? Si quieren lo graficamos en el plano cartesiano, ¿sí? Para tener una idea de cuál es la dirección en la que vamos a derivar. Por aquí está por decir algo, aquí no somos exactos tampoco. Por aquí está el 3 y el menos 4, digamos que está por acá. Entonces yo ubico el punto, 3, menos 4. Y si quiero ver esto como un vector, y así debemos entenderlo en esta sección, entonces la dirección es el vector que une el origen con ese punto. Eso es B. ¿Listo? En esa dirección es que se va a hallar la derivada direccional. Pero entonces no podemos aplicar la fórmula anterior. Aquí es importante dejar eso claro, porque este vector no es unitario. Bien. ¿Qué sugieren ustedes que hagamos? ¿O qué tengo que hacer? Tengo que normalizar este vector. ¿Normalizar qué significa? Tengo que escoger otro vector que va en la misma dirección, pero más cortico. ¿Sí? ¿Qué tan cortico? Pues que tenga longitud 1. Y con este señor de aquí, es con quien debo hacer las cuentas. Bien. ¿Sí? Porque a nosotros en la derivada direccional no nos interesa si el vector es muy largo, muy corto. Eso es intrascendente en el resultado. Nos importa saber hacia dónde usted se va a mover. Usted puede decir, me voy a mover hacia allá con un vector así de grande, o me voy a mover hacia acá así. Me importa la dirección, no la magnitud. ¿Listo? Entonces vamos a hacer lo siguiente. Debemos normalizar el vector B. ¿Cómo se normaliza un vector? ¿Quién se acuerda aquí? Entonces, vamos a hacer las cuentas. Vector y se divide cada componente por la magnitud. Correcto, exactamente. Entonces vamos a hacer las cuentas con el vector unitario que dibujé aquí, que es igual, como dice el compañero, a 1 sobre la norma de B
Esto es un número, 1 sobre norma de b. Y multiplico eso por b. ¿Sí? Eso es la normalización del vector. ¿Sí? En nuestro caso, miren b, ¿cuánto es su norma? Norma de b. ¿Sí? Como les comenté hace un rato, la norma se calcula así. Es la raíz cuadrada, así sea un vector de 2 coordenadas, 3, 4, n. ¿Sí? Es lo mismo siempre. Es la raíz cuadrada de sus componentes al cuadrado, es decir, 3 al cuadrado más menos 4. Ojo que aquí tengo que colocar ese paréntesis al cuadrado. Sí, eso me da 9, 4 por 4, 16. Eso me da raíz de 25, que es 5. Entonces la longitud de este vector es 5. Bien. Por lo tanto, su normalización U, como lo escribí acá arriba, es multiplicar por un quinto este vector 3, menos 4. Es una multiplicación por escalar, ¿no? Y esto es igual a 3 quintos menos 4 quintos. ¿Sí? Este es el equivalente normalizado al vector B. Bien. Con ese debemos hacer las cuentas. ¿Listo? Pero ustedes dirán, yo no veo coseno de teta ni seno de teta por allí. ¿Cierto? Entonces, ¿cómo entendemos eso? Pues, si este vector ya está normalizado, porque así lo construimos, entonces, ya está normalizado, esto significa que existe algún ángulo teta, tal que ese mismo vector es igual a coseno de teta, seno de teta. Existe ese ángulo. Cualquier vector de norma 1 se puede escribir así. ¿Listo? A nosotros no nos interesa saber quién es el ángulo teta en sí, porque en la fórmula para hallar la derivada direccional, lo que tenemos que hacer es multiplicar las derivadas parciales de f por coseno de teta o seno de teta. Ustedes notan aquí la fórmula. Dice, si el vector es unitario, así se calcula la derivada direccional. ¿Sí? Usted no tiene que saber cuánto vale teta. ¿Para qué? Le basta con saber cuánto vale coseno de teta. Ya la función evaluada, seno de teta. Aclarando eso, pues yo puedo afirmar, ¿no?, que coseno de teta en este caso, pues es igual a, por la igualdad anterior, pues es igual a 3 quintos. Y seno de teta, pues es igual a menos 4 quintos. No me interesa saber nada más. Y ahorita sí, aclarado todo eso, ese trabajo adicional lo tuvimos que hacer precisamente por el hecho de que no es unitario el vector B. Aclarado todo eso, entonces ahorita sí puedo hallar la derivada direccional. Listo. Entonces, esa derivada direccional es así. La derivada dirección, en la dirección U de F es igual a la derivada parcial de F con respecto a X. Aquí tengo un producto. Ojo, en este momento ya todo el mundo tiene que saber derivar parcialmente, ¿no? O por lo menos, si no sabe, debe preocuparse en aprender rápido porque ya de ahora en adelante todo el tiempo vamos a estar haciendo este tipo de cuentas. Voy a derivar con respecto a X, seno de 2y es constante en este caso. La derivada de X a la 2 es 2X. Entonces, eso me da esa derivada parcial. 2X seno de 2y. ¿Sí? Multiplicado. Estoy aplicando la fórmula que les acabé de mostrar en el libro. Por coseno de teta, que en nuestro caso es 3 quintos. Y le sumo a eso la derivada parcial de f con respecto a y. ¿Listo? Entonces considero que x es constante y derivo solo esto. ¿Listo? Entonces me queda por aquí la constante, que en ese caso es x cuadrado. La derivada de seno es coseno de 2y por la derivada interna, ¿no? La derivada interna es 2. ¿Sí? Y multiplico eso por seno de teta.
Entonces, esa es la derivada direccional de f en esa dirección u, que es la normalización del vector b. Bien. Ahorita nos pidieron esta derivada direccional en un punto particular, ¿no? La derivada en la dirección u de f en el punto 1, Profe, una pregunta. sí, Y ahí dice usted por la, ¿cómo es? Por el coseno de, ¿cómo es? Por el seno de teta al final, pero usted solo pone menos 4/5. ¿Me podría explicar? sí, porque seno de teta, miren acá, vale menos 4/5. Porque recuerden que nosotros normalizamos este vector b, ¿cierto? Y obtuvimos el vector u, que el vector u tenía coordenadas 3/5, o tiene coordenadas 3/5 menos 4/5. ¿Sí? Como este vector es unitario, este es el detalle importante, ¿no? Como es unitario, existe un ángulo teta, no sabemos cuál es el ángulo, pero existe un ángulo teta tal que él es igual a coseno de teta, porque ya es unitario, seno de teta. ¿Listo? Y entonces, ¿eso qué implica? Que coseno de teta vale 3/5 y seno de teta vale menos 4/5. La función ya evaluada en el ángulo, ¿sí? Ahora, como yo estoy hallando la derivada direccional, estoy aplicando esta fórmula, que dice que la derivada de f en la dirección u es la derivada parcial de f con respecto a x por coseno de teta, que esa es la primera coordenada del vector unitario, más la derivada parcial de f con respecto a y por seno de teta. Eso fue lo que apliqué este teorema. Pero ya coloqué fue el valor 3/5, porque eso vale coseno de teta menos 4/5. ¿Sí? Porque miren, si quieren, voy a ampliar más la respuesta. Permítanme un segundo. Borremos todo. Ahorita lo vamos a recuperar. Miren, si parece raro eso que yo pueda escribir el vector como coseno de teta, seno de teta, piensen en lo siguiente, ¿no? Recuerden que el vector apuntaba hacia este lado, el vector 3, menos 4, ¿no? Cuando nosotros lo normalizamos, lo único que hicimos fue reducirle la longitud, ¿sí? Ya quedó de longitud 1. Bien, entonces imagínense que yo trazo por aquí un círculo que tenga exactamente radio 1. ¿Sí? Entonces lo que yo estoy diciendo es que existe un ángulo teta. ¿Sí? Si ustedes recuerdan, una parametrización, cualquier punto que esté aquí en el círculo unitario, cualquier punto que esté aquí, se puede escribir como coseno de teta, seno de teta, cualquier punto. En este caso, este punto también, porque ya tiene norma 1. ¿Qué ángulo sería el ángulo teta? En este caso sería un ángulo mayor a 270 grados, ¿no? Entonces, por eso la igualdad que yo escribí antes es cierta, pero no sé quién es el ángulo teta. ¿Qué igualdad me refiero? Permítanme, borro aquí otra vez. Esta de aquí. Pero como no quiero saber quién es el ángulo teta, sino cuánto vale coseno y seno evaluadas en ese número, vale 3/5 y menos 4/5 y ya. ¿Listo? ¿Sí responde eso la pregunta o no? Todavía no está claro. Sí, profe. Gracias. Con gusto. Y todas las demás preguntas aquí en esta clase son bienvenidas, ¿listo? Hay que preguntar. Bien, porque si uno me queda con la duda, pues eso se lleva la duda para la casa y entonces se van acumulando las dudas. Y después, cuando sea la hora de un parcial, pues va a tener problemas. Mejor preguntar de una vez. Bueno, que nosotros no estamos afanados aquí en avanzar rápido, ¿no? Estamos al mismo ritmo que todos los demás cursos de multivariables. Todos van por aquí. Inclusive vamos hasta más rápido. Porque yo con el taller que veo, que el enfoque de ese taller que les apareció en Teams es derivadas parciales nada más. Y nosotros esta semana ya vemos máximos y mínimos también. Bueno, entonces nosotros estamos
resolviendo el siguiente ejemplo. ¿Dónde está? Estamos aquí, por aquí. Si falta evaluar, entonces evaluemos. Evaluemos a ver si nos da igual. Entonces, x vale 1. ¿Sí? Porque mire, estoy calculando la derivada en el punto 1, pi medios. Entonces aquí me haría 2. 2 por 1, 2. Seno de 2y, pero y vale pi medios. Pi medios por 2, que haría seno de pi. Seno de pi. O sea, seno de 180. ¿Listo? Por 3/5. ¿Alguien sabe cuánto es seno de 180? Eso es fácil hallar esos valores, miren, interpretándolos geométricamente. Miren, si usted dibuja un círculo unitario, un círculo de radio 1, pues centra en el origen, así. Pues hay unos puntos que son de referencia. Por ejemplo, ese punto tendría coordenadas 1 en X, 0 en Y, ¿cierto? Este punto acá tiene coordenadas 0 en X, 1 en Y. Y este punto de aquí tiene coordenada -1 en X, 0 en Y. ¿Sí? Entonces, ¿cómo calculo las funciones trigonométricas más fundamentales? Por ejemplo, aquí el ángulo que se forma entre el vector fucsia y el eje X es el 0. Entonces, ¿qué significa esto? Mire que me señala este punto, que coseno de 0 es 1 y seno de 0 es 0. ¿Sí? Yo sigo hasta acá. Permítame, voy a volver a hacer este vector. Como este vector se puede ir moviendo, entonces si señalo este punto, tengo que moverme un ángulo de pi medios o 90 grados. ¿Sí? Señalo este punto. ¿Eso qué significa? Que coseno de pi medios vale 0 y seno de pi medios, que es la segunda coordenada del y, vale 1. Seno de pi medios vale 1. Si continúo hasta acá, me he movido un ángulo de 180 grados. Un ángulo pi. ¿Qué quiere decir eso? Que coseno de pi vale -1 y seno de pi vale 0. Y así para los demás casos. Creo que ustedes alguna vez vieron eso. Estamos recordando. Entonces, esto aquí, señores, vale 0. ¿Sí? Más x al cuadrado, pero x vale 1, entonces 1 coseno de pi, porque y es pi medios, por 2 pi, por 2, que es la derivada interna que nos quedó allí, ese 2, por -4/5. ¿Listo? Por las mismas razones que antes, pues coseno de pi vale -1, ¿no? Entonces, ¿qué me queda? Aquí me queda un -1 por 2 por -4/5. ¿Sí? Por ley de signos, bueno, todo lo anterior pues queda 8, porque 4 por 2, 8, 8/5. Entonces, si yo me muevo en la dirección U sobre esta superficie, eso da 8/5, o sea que hay una inclinación positiva, ¿no? Hay una, que eso es más o menos ¿cuánto? 1 punto algo, ¿no? 1 punto, no sé exactamente cuánto, pero ahí está el detalle. Listo ya. El detalle es cuando el vector no es unitario. ¿Qué hacer? Bien, pregunta hasta aquí. Bueno, ahorita vamos en busca de otro detalle interesante. Esta interpretación que yo estoy hablando de la colina, pues, o sea, le estoy diciendo, imagínese que usted tiene una colina y se quiere mover en cualquier dirección y quiere mirar la inclinación de la colina, ¿no? Simplemente una interpretación. Yo puedo dar otros contextos. Enseguida vamos a ver otros ejemplos,
Pero antes de eso, para continuar el desarrollo teórico del libro, hablemos del gradiente. Y para eso vamos a recurrir de nuevo a la colina, que es la gráfica de una función de dos variables. Listo. Entonces suponga que usted está en la colina. Nuevamente, es una de las interpretaciones más sencillas que uno puede tener. Está en este punto. Y ya vimos que nosotros tenemos una herramienta poderosa para mirar la inclinación en cualquier dirección. ¿Sí? Simplemente calculo las derivadas direccionales y ya. Si usted calcula la derivada direccional en esta dirección, pues le tendrá que dar negativo. Si lo hace en esa dirección, como no hay inclinación, tendrá que darle 0 aquí la derivada direccional, ¿no? Aquí sí positivo, positivo, cada vez números más grandes. Aquí daría grande la inclinación, ya hacia arriba completamente. Bien. Entonces una pregunta que nos podemos hacer es, estando ahí en ese punto en la montaña, es, por ejemplo, la siguiente. ¿Cuál es la dirección de mayor crecimiento de mi función, o mejor dicho, cuál es la dirección de mayor ascenso en esta colina? Imagínese que usted es un deportista de altísimo rendimiento y usted está escalando esa colina, pero usted quiere en cada punto escoger las direcciones de mayor ascenso para tener que hacer un esfuerzo mayor. ¿Sí? Entonces, ¿cómo encuentra esa dirección, no? Entonces, esa es una pregunta interesante. Y para eso debemos introducir el concepto del gradiente de una función. Entonces, ¿cuál es la dirección de máxima inclinación? Eso es. Y la respuesta es que la dirección de máxima inclinación lo va a dar lo que se denomina como el gradiente, que se escribe con este símbolo así, un triangulito y una línea al lado. ¿Sí? Este símbolo habla. ¿Sí? El gradiente de f. Listo. Eso me da la máxima inclinación. Y ya vamos a ver por qué. ¿Sí? ¿Cómo se define el gradiente de una función? Gradiente. La definición es muy sencilla. Está formado por las derivadas parciales de f. ¿Sí? El gradiente. Se llama así, miren. Entonces se puede escribir de esta forma. El gradiente es la derivada parcial de f con respecto a x y, recuerden quién es y, es ese vector canónico, más la derivada parcial de f con respecto a y, j. ¿Sí? Es una forma de escribirlo, estoy usando la misma notación del libro. O de forma más simple, pues lo puedo escribir así, el gradiente es este vector. La derivada parcial de f con respecto a x, coma, derivada parcial de f con respecto a y. Eso es el gradiente de una función. Definición. Noten que el gradiente es una función vectorial, ¿no? Nosotros todo el tiempo trabajamos con funciones escalares y es bueno que en ese momento hagamos una distinción. ¿Sí? ¿Qué quiere decir función escalar y función vectorial, ¿no? Cuando nuestra función le ingresa a un punto XY, quiere decir que la función va de R2 o de un subconjunto de R2 y que me arroja un número. O sea que toma números, puntos XY y los envía a un numerito, ¿cierto? Esas son las funciones que nosotros hemos trabajado todo el tiempo. ¿Sí? Y se denominan escalares. ¿Listo? Pero el gradiente es otro tipo de función, es una función vectorial. ¿Por qué? Porque miren que al gradiente le ingresan un punto también XY, ¿sí? El gradiente se evalúa en XY, y ella aquí arroja. Ella arroja en otro punto, porque mire que este punto tiene dos coordenadas. Entonces va de R2 en R2. ¿Sí? Entonces es un caso particular de funciones vectoriales. Bien, pero bueno, nuestra discusión aquí no va a ser en este sentido, sino
en que esta herramienta, este vector, me va a indicar la dirección de máxima inclinación. Entonces, veamos por qué eso es cierto. Bien. Entonces, estamos ahorita, aquí miren, la definición de gradiente. Listo. Aquí el libro hace unos ejemplos que no valen mucho la pena, porque dice, halla el gradiente de esta función. Bueno, si ustedes saben derivar parcialmente, pues todo el mundo debe saber hallar un gradiente, ¿no? Si usted deriva esta función con respecto a x, y es constante, la derivada de logaritmo es 1 sobre x por y da y sobre x. Si derivo con respecto a x, aquí queda y cuadrado. Aquí está la derivada con respecto a x. Con respecto a y, ¿cuánto da? La derivada de y es 1 por ln x, el supuesto x constante. Y aquí si derivo con respecto a y me da 2y por la constante que es x. Queda eso. ¿Cuál es el vector gradiente entonces? Pues que en su primer componente tiene esta derivada parcial. En su segunda es el vector que en su segunda componente tiene eso. O sea que todo el mundo debe saber hallar derivadas, perdón, hallar un gradiente. ¿Listo? Y aquí aprovecha el libro para decir, ah, mire, la derivada direccional que usted estudió hace un momento se puede ver como el producto punto entre el vector gradiente y la dirección u. ¿Sí? Es otra forma de escribir. Esto no aporta nada. No ahorita, pues, pero es una representación. Y esto porque es cierto que la derivada direccional de f en la dirección u es igual al gradiente de f. Producto punto, ojo, es un producto entre vectores u. ¿Por qué esto es cierto? Ah, bueno, es fácil ver. El gradiente está formado por las derivadas parciales de f. Y u es un vector unitario cuyas componentes son coseno de teta, seno de teta. Si usted realiza el producto punto entre vectores, ¿cómo se hace ese producto punto? Pues componente a componente y sumo, ¿no? Entonces, si hago ese producto punto, eso me da f x coseno de teta más fy seno de teta. Y esta es la fórmula del teorema 13.9 del libro, que las derivadas direccionales se calculan así. Entonces, esto es una representación, pues. Es bonita, es compacta, ¿no? Inclusive es interesante viéndolo en el siguiente sentido. Si el gradiente de una función en un punto es 0, ¿sí? Si ese vector fuese 0 en el punto de xy, todas las derivadas direccionales son 0. ¿Sí? Eso es interesante. ¿Listo? Y esto es importante especialmente cuando vamos a hallar máximos y mínimos de una función de dos variables. ¿Sí? Porque un máximo, por ejemplo, es este punto acá. ¿Sí? Si el gradiente allí es 0, ¿sí? En cualquier otra dirección que usted se mueva, la derivada direccional también va a dar 0. Entonces, es una, digamos, reconfirmación de que estoy en un máximo. Bueno, pero todavía no hemos visto por qué el gradiente me señala los puntos de mayor inclinación. Perdón, me da la dirección de mayor inclinación de mi superficie. Entonces, eso tiene que ver con esta parte de las notas del libro. Bien. Entonces dice aquí, miren, vamos a leer el libro, que nosotros casi nunca leemos el libro. Dice, se ha visto, bueno, en muchas aplicaciones se desea saber en qué dirección moverse, de manera que fxy, o sea, la superficie, crezca más rápidamente. Esta dirección se llama la dirección de mayor ascenso, ¿sí? Y viene dada por el gradiente como establece el siguiente teorema, ¿sí? O sea, que el teorema a continuación lo demuestra. Entonces veamos el teorema. Entonces sea f diferenciable en el punto de xy. Esta hipótesis, ¿por qué se pide? Porque si vamos a calcular el gradiente, entonces tienen que existir las derivadas parciales, ¿no? Bueno, esta primera conclusión, de hecho la acabamos de demostrar en la pizarra, ¿no? Si el gradiente es 0, las derivadas direccionales son 0 para cualquier dirección u. Eso es obvio. ¿Sí? Y aquí está lo interesante, ¿sí? La dirección de máximo incremento de f está dada por el gradiente de f.
el valor máximo de esa derivada direccional es el módulo del gradiente. Esto es interesante, porque me está diciendo entonces, me está diciendo dos cosas, que el gradiente apunta hacia donde la función crece más rápido, ¿sí? Por ejemplo, en esta gráfica hacia allá. Pero además está diciendo algo extra, ¿sí? Que la derivada direccional, ¿sí? En esa dirección del gradiente vale la norma del gradiente. ¿Sí? O sea que yo no tengo ni siquiera que hacer cuentas como las de antes, sino que calculo el módulo de este vector y eso me dice qué tan rápido es ese crecimiento en esa dirección, ¿no? Claro, esta cantidad es positiva, ¿no? Estrictamente positiva. Que por algo es la dirección de máximo ascenso. ¿Listo? Y si el gradiente me da la dirección de máximo ascenso, menos el gradiente, me da la dirección de mínimo incremento. ¿Listo? Pero especialmente me interesa que analicemos este caso 2. El 1 ya lo hicimos. Este caso 2 porque es cierto. El libro hace una demostración. Bien. Vamos a ver si se entiende. Vamos a ver. Supongamos que el gradiente es distinto de 0. Bueno, listo. Sea phi el ángulo entre el gradiente y un vector unitario u. Usando el producto escalar se puede aplicar el teorema 11.15 para concluir que. Entonces hay un teorema. Ese teorema es un teorema de álgebra lineal prácticamente. ¿Sí? Que dice lo siguiente, mire. Borremos todo aquí un momentito. Álgebra lineal en su mayor expresión aquí. Bueno, no. Sí, álgebra lineal. Supone que usted tiene dos vectores, u y v cualquiera. Y aquí entre ellos se forma un ángulo phi. ¿Sí? Son vectores en el espacio. Entonces, si usted quiere calcular u.b, ¿sí? Pues tiene una forma, multiplicar coordenada a coordenada. Pero hay otra forma que es calcular el módulo de u, multiplicarlo por el módulo de b, y multiplicar eso por coseno de phi. ¿Sí? Eso es otra forma de hallar el producto punto entre vectores. Investiguen y verás que encuentren esa formulita. O si no, créanme. ¿Listo? Entonces, miren, la derivada direccional de f en la dirección u es igual al gradiente de f por u, ¿sí? Y usando la fórmula anterior, eso se puede escribir así, donde phi es el ángulo entre el gradiente y u. ¿Listo? Entonces aquí dice lo siguiente. Bueno, si quieren hagamos las cuentas acá y analicémoslo. Miren que el resultado es fácil de deducir. Hasta ahorita dice que la derivada de f en la dirección u, con lo que escribí hace un momento, se puede ver como el gradiente de f en módulo por el módulo del vector unitario por coseno de phi. ¿Sí? Esto es un número. Bueno, si quieren uso la doble barra para indicar que es el módulo. Bien. ¿Cuánto es el módulo de u? ¿Quién me ayuda a determinar este módulo? Módulo de u. 1. 1, ¿cierto? Entonces esto es 1, porque es un vector unitario. ¿Sí? Y me queda entonces el gradiente de f por coseno de phi. Entonces, fíjense, yo quiero que esta derivada direccional sea lo más grande posible, ¿no? Sea lo más grande posible. Ahora, el gradiente, el módulo del gradiente, pues esto es una cantidad positiva, ¿sí o no? Y coseno de phi, esto es lo que empieza a oscilar, pues. Ustedes saben bien que la función coseno de phi toma valores entre qué números. ¿Quién se acuerda aquí en cuál es el rango de la función coseno? ¿Cuál es el valor más grande que puede tomar la función coseno? ¿Quién sabe?
1. Correcto. Entonces la función coseno, lo más grande que puede ser es 1 y lo más pequeño que puede ser -1. ¿Sí? Es una función acotada, limitada. Ella se la pasa oscilando entre esos dos valores. ¿Sí? Entonces, miren, como esto es lo único que cambia el signo y esto está entre -1 y 1, ¿sí? La única manera de que todo este producto sea lo más grande posible es que coseno de phi sea 1, que me dé esta igualdad. De tal modo que la derivada direccional es, de hecho, el gradiente de f, cuando este ángulo es 1, ¿sí? Perdón, cuando coseno de phi es 1. Y coseno de phi es 1 cuando phi vale 0, porque coseno de 0 es 1. ¿Sí? Entonces, ¿qué me está diciendo esto? Que el ángulo entre u y el gradiente tiene que ser 0. O sea, que tienen que señalar en la misma dirección, señores y damas. Tienen que señalar en la misma dirección para que este ángulo dé 0 y coseno de 0 de 1. Y así obtener el valor máximo de la derivada direccional. Eso es un resultado interesante y fácil de demostrar. ¿Listo? Veamos una aplicación de eso, pero ya que no sea una colina, sino que sea en otro contexto, como les dije hace un momento. ¿Sí? Entonces, fíjense en este ejemplo. Dice, la temperatura en grados Celsius en la superficie de una placa metálica está dada por esta función. ¿Sí? Es una placa metálica, o sea, que está en el plano la placa, ¿no? Donde X y Y se miden en centímetros. ¿Sí? ¿En qué dirección a partir del punto 2, -3 aumenta más rápido la temperatura? ¿Cuál es la tasa o ritmo de crecimiento? ¿No? Entonces usted está en una lámina y que tiene distintos niveles de temperatura. Un ejemplo que he mencionado otras veces. Usted está aquí sobre la lámina. ¿Listo? Y usted quiere saber, si usted está descalzo, en qué dirección ir para quemarse los pies más rápido. ¿Sí o no? ¿Cierto? Entonces esto tiene que ver exactamente con el gradiente de F que me dice direcciones de máximo crecimiento. Lo demostramos además. Entonces usted simplemente dice, bueno, calculo el gradiente de mi función, derivo esto con respecto a x, da menos 8x, con respecto a y, da menos 2y, aquí está el gradiente. ¿En qué punto estoy ubicado? En el punto 2 menos 3. A partir de allí es que quiero mirar en qué dirección ir. Ese gradiente da menos 16 y 6j en ese punto. ¿Correcto? Entonces, esta es la dirección. ¿Sí? Yo puedo graficar esto en el plano cartesiano. O sea, ¿cómo es que funciona eso? Veamos. ¿Sí? Esto está en el punto 2, menos 3 por aquí. Cuando calculé el gradiente ya vimos que dio menos 16, 6. Y menos 16 en X, por acá menos 16. 6 en Y. Entonces el vector gradiente señala hacia acá. ¿Sí? Pero entonces yo muevo el vector y lo pongo aquí, ¿sí? En el punto donde yo estoy ubicado. Entonces, en esa dirección es que tengo el máximo crecimiento, ¿no? Eso es lo que sucede. ¿Qué tan rápido es el crecimiento? Calculo el módulo del gradiente, porque ya vimos que la derivada direccional allí es igual al módulo del gradiente, que me da 17.09 grados por centímetro. Cada centímetro aumenta esto. ¿Sí? Es el ritmo o tasa. ¿Listo? Y eso es una aplicación del gradiente. ¿Correcto? Pregunta hasta aquí. Enseguida envío otro link. ¿Listo? Hoy nos toca esforzarnos un poco más. Enseguida envío otro link. Bien.